Hola, buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefarad de Israel, que como saben es un consorcio formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y hoy les damos de nuevo la bienvenida a una edición más del ciclo Diálogos por la Paz, una iniciativa de Centro Sefarad de Israel que pretende establecer posibles soluciones al establecimiento de una paz duradera en Oriente Medio. Y para ello contamos con diferentes especialistas y hoy en concreto con Ofer Lasevitsky, que es periodista especializado en política internacional, que nació en Israel, pero que actualmente vive en Barcelona. Ha cubierto el conflicto de Oriente Medio durante varios años y ha colaborado con medios como La Razón o Artículo 14. Es autor de Israel fuera del foco, retratos de la sociedad más allá del conflicto y co-creador del podcast Alayam. Así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Jaime y Centro Sefarad, por contar conmigo. Es un placer. Bueno, pues vamos allá, si le parece, y vamos a empezar con la primera pregunta que hacemos a todos nuestros contertulios, que es básicamente saber por qué cree usted que fracasaron los intentos históricos de establecimiento de una paz duradera en Oriente Medio entre Israel y palestinos, y en concreto por qué cree usted que fracasaron los acuerdos de Oslo. Bueno, creo que es una pregunta acertada, ¿no? En los tiempos en los que nos encontramos, donde el concepto de la paz parece más lejano e imposible que nunca a raíz de los hechos vividos a partir del 7 de octubre. Y justamente recordaba y mencionaba estos acuerdos de Oslo en una conversación que tuve recientemente con un colega. Qué lejos que quedan aquellos tiempos de los acuerdos de Oslo, donde la idea y la apuesta por la paz eran un sentimiento y una apuesta mayoritaria en la sociedad de Israel, al menos, que es la que conozco más de primera mano. Creo que los motivos por los cuales aquella idea y aquel intento de paz fraguado bajo liderazgo del primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la Organización por la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, fracasaron por los mismos elementos que nos han llevado, creo, al conflicto que estamos viendo hoy en día, que son los extremistas que hicieron todo lo posible por dinamitarlo. Por un lado, recordamos a Hamás, el mismo elemento impulsor de este ataque brutal del 7 de octubre, en los años 90 como respuesta a estos intentos de paz y a este intento de establecimiento de un Estado palestino del lado del Estado de Israel, respondió a ello pues con una oleada de brutales atentados suicidas que costaron más de 1.000 muertos en Israel y que cambiaron para siempre también ideológicamente a la sociedad israelí con un viraje claro a la derecha. Por otro lado, los radicales de Israel, la derecha y la extrema derecha, que tildó al entonces primer ministro Rabin como un nazi, salió a incitar a las calles con el actual primer ministro Benjamin Netanyahu al frente de estas concentraciones, incitando muy duramente contra Rabin por precisamente intentar o renunciar a parte de lo que ellos consideran el gran Israel para el establecimiento de este Estado palestino, y esa incitación derivó lamentablemente en el asesinato, ¿no?, del primer ministro en el 95. Yo creo que estos dos elementos en paralelo llevan a este colapso de los intentos de paz. En el 96 Netanyahu por primera vez asciende al poder. Desde entonces prácticamente ininterrumpidamente Israel ha estado gobernado por la derecha y sus aliados de extrema derecha y ultraortodoxos, alejados o para nada propicios a esta idea de los dos estados, y la sociedad palestina y su liderazgo profundamente dividido, enfrentado, debilitado, y la parte en teoría más proclive al entendimiento con los israelíes, que es la autoridad palestina en Ramallah, está totalmente desacreditada a día de hoy, debilitada y odiada por su propio pueblo. Por tanto, son los mismos elementos que creo yo a día de hoy contribuyen a que este conflicto lamentablemente se postergue y se encuentre, creo yo, en el momento más crítico, diría yo, de su historia incluso.
Y en este sentido, ¿qué condiciones cree que se deberían dar para que se estabilice la situación y se pueda caminar hacia el inicio de un proceso de paz? Yo creo que, por ejemplo, ahora tenemos la reciente iniciativa del gobierno de España, juntamente con Irlanda y Noruega, ¿no?, de reconocer oficialmente el Estado palestino. Yo creo que se está empezando la casa por el tejado, ¿no? Yo personalmente, y creo que muchos israelíes también, pese a los miedos y las incertidumbres y el odio desatado a raíz del 7 de octubre, creemos que esta es la etapa final, la parada final, la mejor de las soluciones dentro de la complejidad de este conflicto. Ahora bien, no es el momento, ni las formas, ni se dan las condiciones sobre el terreno para hablar de un Estado palestino inmediato como solución a los problemas que vivimos, ¿no? Yo creo que para hablar de paz primero tienen que callar las armas y lo que se tiene que lograr son circunstancias, condiciones que faciliten o certifiquen un alto al fuego en Gaza, el fin de la guerra en Gaza, que tiene que venir acompañado, evidentemente, de la liberación de los rehenes israelíes y que ello suponga, por supuesto, el final de la muerte de tantos civiles inocentes que han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí. Lo inmediato es lograr este acuerdo que vemos que por una parte y por otra, por los líderes de una parte y por otra, lamentablemente se posterga, se torpedea, porque aparentemente hay elementos que no están interesados en lograrlo. Una vez caen las armas, una vez los rehenes sean liberados, una vez jamás se comprometa a desistir en esta lucha armada, en este supuesto intento de liberar a Palestina y demás, a partir de ahí y con mucha presión e involucramiento de la comunidad internacional, pero una presión y un rol efectivo, ahí podemos empezar a hablar de cómo retomar esta vía diplomática que, a mi parecer, no puede fructiferar y no puede triunfar de ninguna manera si las dos partes enfrentadas no están en una mesa. Reconocimientos unilaterales desde fuera, sin sentar a las dos partes en conflicto en una misma mesa, como ocurrió en la época de Oslo que mencionabas, no va a llevar a ninguna parte. Y la verdad, hay muchos retos por delante. Esta etapa va a costar y, a mi parecer, también necesita cambios de liderazgo, tanto en Israel como en Palestina. La siguiente pregunta es más relacionada con, después de los terribles atentados terroristas de Hamas, el 7 de octubre, que la comunidad internacional condenó sin el menor paliativo, después de esa ofensiva israelí, la cuestión que mucha gente se plantea hoy en día es si no está siendo una respuesta desproporcionada. Y ahí empezó España hablando de esa respuesta de un número muy alto de víctimas o un número insoportable. Y luego fue el presidente Biden y ahora incluso la Corte Penal Internacional está hablando de que ese número de víctimas es posiblemente sujeto de un análisis jurídico que puede llevar a una condena internacional del presidente actual de Israel. En ese sentido, ¿qué piensa usted de esa respuesta de Israel, si ha sido o no proporcionada? ¿Y cómo salimos de esta situación? ¿Qué pasos deben darse para poder terminar con este conflicto? Efectivamente, creo que no hace falta, ya has mencionado, ¿no?, todos los elementos que critican, condenan, incluso el aliado primordial y fundamental para la supervivencia de Israel, que es Estados Unidos, y ha llegado a un punto que ha dicho que la línea roja se ha traspasado. Creo que Israel, el gobierno de Israel, peca de una respuesta demasiado precipitada y extremadamente contundente, que se entiende obviamente a raíz de la brutalidad del atentado de Hamas del 7 de octubre. Recordemos, en un solo día más de 1.200 personas asesinadas y unas 250 secuestradas. Y creo que el gobierno y el ejército de Israel, que responde a órdenes políticas, comete dos errores fundamentales. Uno,
no capitalizar el apoyo y la solidaridad mundial que hay ante la brutalidad de los ataques de Hamás y en lugar de respirar y priorizar primero liberar a todos los rehenes en vida, lo cual esto es un asunto que es capital, fundamental. Esto va a dejar unas cicatrices en la sociedad israelí que yo no sé ni cuándo ni cómo se van a poder curar. En lugar de esperar y tratar primero de lograr un acuerdo para su liberación y luego ir a por Hamás, que es un objetivo que comparte toda la sociedad israelí, de izquierda a derecha, que es con un enemigo como Hamás a las puertas de tu casa, no se puede seguir viviendo ni aceptando tener una vida normal. Es decir, sobre eso hay consenso. Los errores son esta respuesta rápida y desmesurada que rápidamente hace cambiar el foco y este impacto y este shock mundial en cosa de días y ya pasa a estar evidentemente sobre Gaza y el incontable sufrimiento y víctimas que se producen allá. Por tanto, el sufrimiento israelí se difumina y la solidaridad con las víctimas israelíes, por tanto, se pierde. Israel pasa a verse ya como el lado agresor en este conflicto a ojos del mundo. Y por otro lado, efectivamente, Israel en este objetivo de acabar con la infraestructura militar y política de Hamás en Gaza utiliza una fuerza militar brutal, ¿no? Que comporta una destrucción absoluta de las infraestructuras civiles de la Franja de Gaza. Todo es complejo, no hay que olvidar que Hamás libra esta guerra desde el corazón de la población civil, ¿no? Desde edificios, universidades, hospitales, escuelas. Esto está más que demostrado y no es un hecho reciente. A mí es algo que me llevan comentando periodistas y activistas que han accedido a la Franja de Gaza en los últimos años y que se veía y que se sabía, pero que no se comentaba o denunciaba demasiado. Pero más allá de eso, ahí hay que hacer Israel toma un cálculo, ¿no? Y dice, bueno, ¿vale la pena o no destruir X objetivo militar a unas sabiendas de que eso va a comportar muy probablemente la muerte de decenas de civiles inocentes? Es una guerra urbana muy compleja, diría yo que sin precedentes en la historia moderna. Pero, por otro lado, Israel ha demostrado tener capacidades militares y de inteligencia para eliminar objetivos enemigos de otra manera, ¿no? Se vio, por ejemplo, cuando eliminó en el sur en Beirut a un alto cargo de Hamás en su apartamento en un ataque quirúrgico que prácticamente ni produjo un rasguño en el apartamento vecino, ¿no? Mientras que aquel comandante de Hamás y todos sus acompañantes fueron liquidados. Por tanto, lo dicen también los principales aliados de Israel y a Estados Unidos en este caso. Se ha excedido, se ha utilizado una fuerza militar demasiado, en este caso, excesiva y al final se ha comprobado que los dos objetivos fijados por el gobierno de Israel, que son destruir a Hamás y liberar a los rehenes, pasados 8 meses de guerra no se han logrado. Lograr destruir a Hamás es prácticamente tarea imposible, tomaría años de guerra con un coste brutal, no solo para los gazatíes, sino también para el propio Israel, con reservistas movilizados, con una economía renqueante, con una presión internacional creciente. Por tanto, todo lleva a indicar que la menos mala de las opciones a día de hoy es lograr un alto el fuego y a partir de ahí revisar en qué estado de las cosas quedaría y cómo la gran incógnita que hay aquí es en manos de quién y cómo quedaría Gaza, ¿no? Que es otro de los temas que ha rehuido, que no ha tratado el gobierno de Israel y que también ha enfadado especialmente a la administración Biden. No se puede librar la guerra sin tratar el día después. Y ahora tenemos una situación un tanto complicada en Estados Unidos, puesto que hasta el martes 5 de noviembre no se celebran las elecciones. Y en ese sentido, la política del presidente Biden ha oscilado entre el apoyo directo a cierta crítica a Israel, pero sin dejar de apoyar. Y en este sentido pensamos que hasta que no pasen las elecciones no va a haber una política clara de Estados Unidos al respecto. ¿Qué piensa usted?
Es evidente que el presidente Biden aquí está jugando, ¿no?, con cálculos y un balance muy, muy delicado por estas elecciones que mencionas, que son tan importantes, y porque tiene en cuenta que el flanco izquierdo y las nuevas generaciones en Estados Unidos, también dentro de la propia comunidad judía, como hemos visto en los últimos meses, pues tiene una actitud mucho más crítica hacia Israel. Piden desde el principio de la guerra el alto el fuego, el fin del envío de armamento a Israel, etcétera, etcétera. Y eso es un reclamo que gana mucho peso dentro del Partido Demócrata. También tiene en cuenta la cuestión del voto musulmán, que según se especula en ciertos estados podría ser decisivo. Por tanto, sí que aquí juega un balance muy delicado. A la práctica, nominalmente sí que hace estas advertencias, incluso en una entrevista en Time esta semana sale abiertamente criticando a Netanyahu, diciendo que a día de hoy el concepto viene a ser que esta es una guerra política que se alarga porque el primer ministro israelí es consciente que una tregua comportaría elecciones en Israel, por tanto, un posible reemplazo en el cargo, y esto Biden lo dice en abierto, pero por otro lado, la ayuda militar y diplomática a Israel, más allá de los desacuerdos públicos, sigue intacta, ¿no?, tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como respecto a estas resoluciones de la Corte Penal Internacional, donde ni Estados Unidos ni Israel forman parte. Por tanto, en el terreno diplomático y militar, Estados Unidos aparentemente este apoyo bipartidista lo sigue brindando a todos los niveles. Y un último apunte sobre Biden, que creo que es importante mencionar. Para muchos israelíes, Biden, después del 7 de octubre, ejerce de presidente de facto de Israel. No olvidemos que es el primer presidente que viaja a Israel en tiempo de guerra. Días después, si no recuerdo, en la primera semana después de la masacre del 7 de octubre, es el propio Biden quien va a abrazarse y a dar la mano a los familiares a la gente que sufrió la matanza, que fue realmente una barbaridad, hay gente totalmente en shock, y Biden expresó este apoyo profundo y sentimental que tiene por Israel desde prácticamente su juventud, y es un ideal que mantiene intacto, y esto en buena parte de la sociedad israelí se recuerda y se agradece muchísimo, y se contrapone a la negativa del propio gobierno de Israel, de su primer ministro y sus ministros, que a día de hoy no han hecho el esfuerzo de reunirse con los familiares de las víctimas, a sabiendas que probablemente les supondría reproches y momentos de mucha tensión. Entonces, creo que vale la pena mencionar este detalle. Muy bien. Y respecto a la posición de la Unión Europea, ¿qué papel podría jugar en este conflicto, si es que puede jugar alguno? Y de otra manera, otras potencias regionales, como puede ser Egipto, Qatar, Emiratos Árabes, en fin, ¿qué papel podrían desempeñar en un posible acercamiento entre las partes? Creo que la Unión Europea efectivamente podría hacer mucho más en este y en tantos otros conflictos, ¿no? Pasar de la Unión Europea, Naciones Unidas, pasar de los comunicados del deeply disturbed o deeply concerned, ¿no?, de profunda preocupación respecto a escaladas o violencia o bombardeos israelíes o la masacre de Hamas, etcétera, y pasar a medidas efectivas que tienen que ir por condicionar, en el caso de Israel, ¿no?, acuerdos comerciales o acuerdos diplomáticos, condicionarlos a que realmente haya una voluntad del gobierno por cambiar el guión de las cosas, ¿no?, y acercar otro rumbo. Y del mismo modo hacia los palestinos, ¿no? Este apoyo o apoyar perpetuamente, por ejemplo, y sin fisuras, y mandar dinero sin escrutinio, ¿no?, a organizaciones como la UNRWA de los refugiados palestinos, esta organización incluida en Naciones Unidas, sin supervisar dónde van a parar estos fondos, que sabemos, quienes conocemos el conflicto, que la mayoría de fondos internacionales de ayuda a palestinos acaban en malas manos, ya sea en la autoridad palestina,
profundamente corrupta, que se reparte billones de dólares de la ayuda internacional, o en el caso de Gaza, como muchísimo de los materiales y las ayudas y los suministros que aporta Occidente acaban tristemente en manos de Hamás, y su propio pueblo, que es quien en teoría las necesita, acaba pagando un alto el precio para el acceso a esas mercancías, como vemos incluso ahora en tiempos de guerra y de hambruna, ¿no? Por tanto, la Unión Europea creo que debería ejercer un rol muchísimo más efectivo, menos nominal y con mucha más acción sobre el terreno. Y el mundo árabe, mencionabas a Qatar. Qatar es clave a la hora de poder presionar a Hamás. Recordemos que este conflicto terminaría si Hamás liberara a los rehenes. Israel no tendría ya un argumento para proseguir la ofensiva bélica. Y el liderazgo político de Hamás, Ismail Haniyeh y Khalid Meshal, están en Doha, en Qatar, viviendo como auténticos jeques a costa del sufrimiento del pueblo palestino. Qatar es financiador de grupos musulmanes radicales en Oriente Medio y en Occidente, no solo teóricamente, sino con mucho dinero, incluso con armamento en algunos conflictos como en Siria. Y aquí efectivamente tendría mucho poder que hacer. En el caso de Egipto es una relación muy delicada, y aquí Israel debe ir con muchísimo cuidado, porque Israel y Egipto son férreos aliados en la lucha antiterrorista en el desierto del Sinai, en la frontera sur, y al final hay un acuerdo de paz vigente, pese a las reticencias públicas que puedan haber, y este es un valor estratégico fundamental para la seguridad de Israel. Por tanto, estas escaramuzas que hay al respecto de la operación militar en Rafah, sobre el control de este corredor llamado el Corredor de Filadelfia, que es la frontera entre Gaza y Egipto, por donde debajo tierra están los túneles donde Hamás contrabandea las armas dentro de Gaza. Todo esto es un asunto muy espinoso, y Israel no debería, creo yo, tomar decisiones unilaterales sin el apoyo o la coordinación con Egipto, que también es un aliado fundamental de Estados Unidos. Por tanto, creo yo que estos países árabes que mencionabas tienen a día de hoy mucho más poder de influencia sobre lo que ocurra sobre el terreno que la Unión Europea, que por ahora creo yo se queda más en las palabras y no en los hechos. Una última información que hemos tenido es que Israel está preparando una invasión en el Líbano. Abrir un segundo frente, ¿en qué posición deja a este país? Es decir, establecer la guerra con todos sus vecinos, ¿va a llevar algún día a la paz? Es muy complicado. Yo estuve recientemente en la frontera con el Líbano y es desolador el panorama. Estamos hablando de decenas de comunidades, entre 80 y 100.000 personas civiles israelíes desalojados desde el 8 de octubre, cuando Hezbollah empezó una guerra de desgaste que prosigue a día de hoy, como bien sabéis, y con un reciente ataque masivo de drones y misiles de Hezbollah que incendió prácticamente todo el norte de Israel. Y ante este escenario, ante una milicia como Hezbollah, que recordemos es mucho más poderosa, tiene muchísimo más armamento y muchísima más experiencia militar que Hamás, debido a que ha estado combatiendo en la guerra civil siria, apoyando al ejército, al régimen de Bashar al-Assad. El poder que supone Hezbollah y la amenaza que supone para Israel es muchísimo mayor. Por tanto, todas las opciones que quedan son malas, porque un acuerdo de alto el fuego, dejando a Hezbollah con todo el poderío en el sur del Líbano, capaz de lanzar una invasión similar a la que lanzó Hamás el 7 de octubre y capaz de disparar proyectiles de largo alcance sobre todo Israel, con unas consecuencias devastadoras, no parece una solución muy estable a largo plazo. Por otro lado, una guerra como la que se especula y que mencionabas, Jaime, en la pregunta, pues también tendría un coste brutal, ¿no? Primeramente para el Líbano, porque una guerra a gran escala, ya nos lo decían analistas y altos oficiales militares en Israel durante esta visita que mencioné, supondría la
práctica eliminación de Beirut y el sur del Líbano de la faz de la tierra. Por tanto, podríamos imaginar a nivel de coste humano y de infraestructuras lo que eso supondría. Y para Israel también supondría una movilización masiva de nuevo de decenas de miles o cientos de miles de reservistas, una perpetuación del estado de guerra, que eso tiene un coste humano, económico, psicológico brutal para Israel. Por tanto, ninguna de las salidas parece demasiado alentadora. Y lo malo a nivel israelí, del interés israelí, es que actualmente todos los frentes están abiertos. El frente del norte, la guerra en Gaza, Cisjordania, un eterno polvorín donde quién sabe cuándo un levantamiento puede estallar ante estos continuos rifirrafes. Irán, que lanzó este ataque histórico sobre Israel. En fin, el panorama no invita al optimismo y ojalá prime la diplomacia por encima de la guerra, por el interés de todos. Pues esperemos que efectivamente en algún momento se pueda terminar con esta guerra y se pueda iniciar un proceso de paz que lleve a una solución entre los dos estados. Muchas gracias, Ofer Laseviki, por acompañarnos hoy aquí y esperamos tenerte pronto de nuevo en Centro Sefara de Israel. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y hasta la próxima.